Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje. Padre, desde ya, Señor, es atado todo estupor, Señor, todo letargo, Señor, es atado y echado fuera de este lugar. Hoy, Padre, yo te ruego, Señor, legiones de ángeles, Señor, que tu gracia, Padre, en esta noche, Señor, sea sobre mi vida para poder compartir este mensaje. Padre, sé tú mismo hablándonos, sé tú mismo enseñándonos, sé tú mismo obrando entre nosotros, Señor. Hoy en el nombre de Jesucristo te pido, toma este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y yo tengo una pregunta. ¿Habrá alguna maldición que venga sin algún motivo? Pensémoslo. ¿Habrá alguna maldición que venga a nuestra vida sin algún motivo? Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 26, verso 2. Y dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En otra versión dice, la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave que vuela sin rumbo. No existe. En otra versión dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Quiero que observemos, pensemos nosotros mismos si estamos viviendo bajo alguna maldición. Pensemos, ¿estaremos viviendo bajo alguna maldición? Y quiero colocar algunos cimientos muy interesantes. Y el primero es, los demonios no pueden venir a atormentarnos, escuchemos, atormentarnos si no hay un derecho legal. ¿Ok? Pero el enemigo sí puede venir a atacarnos, muy diferente, atacar, atormentar. Sí, el enemigo puede venir a atacarnos aún sin derecho legal. ¿Queda muy claro? Quiero que observemos, ¿qué es atormentarnos? ¿Qué es un tormento? Es un sufrimiento continuo. Si ustedes están viviendo un sufrimiento continuo, quizás hay una maldición. Y quiero ponerles un ejemplo. Por una persona amargada. ¿Han visto una persona amargada? Es muy feo ver una persona amargada. Bueno, una persona amargada es alguien que está viviendo bajo un continuo tormento. ¿Estamos de acuerdo? Es alguien que no cambia su percepción, sino que de manera continua y radical hay demonios atacándolo. Y quiero que lo observemos. El tormento, la maldición, el caos en el alma, el caos en nuestro espíritu, nunca vendrá sin una causa. Y te lo pongo de otra manera. Así como el gorrión vaga y vuela y no viene y se postra en tu cabeza, así la maldición nunca va a venir si no hay un propósito. Bueno, si no hay un motivo, más bien. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Cuando Balac le dice a Balaam, maldíceme este pueblo. Y va Balaam a maldecir, pero el Señor no se lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero que veamos esto a la luz de otra realidad. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 5, verso 3 y 4. Zacarías 5, 3 y 4. Y dice la escritura, entonces me dijo, esta es la maldición que sale. Fíjate, el Señor hablando, esta es la maldición que sale
sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, es decir, que roba, será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay una pregunta: ¿quién está enviando la maldición, Satanás o Dios? Pongamos atención. Yo la he hecho salir. Dios. O como cuando dice, mi ejército que yo hiere Así es. oruga, la lámpara. Y dice, y vendrá esa maldición que el Señor permitió que saliera, vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¡Qué fuerte! Quiero que volvamos a lo que decíamos. Los demonios no nos pueden atormentar sin algún motivo. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, todos estaríamos re mal. Nos enfrentaríamos a conflictos muy graves. Es decir, quiero que lo observemos ahora, la realidad de la palabra. La palabra de Dios es la que limita a los demonios su actuación, porque todo está gobernado bajo la ley del Padre. Amén. Es decir, que las maldiciones que vienen sobre las personas no se cumplen porque un demonio quiera, sino porque le damos un derecho legal. Vuelvo a repetir, sin derecho legal no hay maldición, pero cuando hay una maldición, cuando hay un derecho, se manifiestan muchas maldiciones. Es decir, mis hermanas, que es más importante conocer la causa de la maldición que la misma maldición. ¿Me voy a entender? Quiero que veamos, es más importante ver la raíz que ver cuáles son los síntomas. Para que un demonio actúe, mis hermanos, debe de haber derechos legales. Ojo, mismos derechos legales que Dios el Padre lo reconoce como un detonante, para que entonces venga el demonio y tome al creyente. Amén. Y quiero que veamos esta noche varios de los detonantes o varios de los derechos legales que existen para que una persona esté bajo maldición. Y el primero son las maldiciones que vienen de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. Es decir, la iniquidad de nuestros ancestros causa maldición. Y yo quiero explicarles lo que es la iniquidad. La iniquidad es el reflejo de que una persona actúa en injusticia, en deslealtad, en inmoralidad, colocando la justicia y la santidad de Dios en la posición de siendo destruida, siendo violada. ¿Vamos de acuerdo? Eso en relación con Dios. Pero una persona que practica la iniquidad también, más que practica la iniquidad, una persona inicua, una persona con iniquidad, es una persona que actúa de manera inmoral y ataca de manera continua a las personas en su entorno. Sea la manera en la que ataque, puede ser sexual, puede ser con las palabras, puede ser con ira, puede ser con cualquier hecho. El punto clave es alguien que ataca su entorno. ¿Vamos bien? Una persona inicua o una persona con iniquidad, su conciencia ya no le reprueba sus acciones. Si ustedes pecan, antes de pecar actúa algo que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Que es, te redarguye. No vayas a mentir. O si mientes, híjole, te sientes pero como chinche. O sea que tu
conciencia te reprueba, porque dice la palabra que el Espíritu Santo actúa en nuestra conciencia. Por el contrario, una persona que tiene iniquidad, su conciencia no le reprueba, de lo cual saca una conclusión. Al momento de que brota de su corazón esa acción y no hay repruebo, él en sí mismo es su propio Dios. Amén. Quiero que lo veamos en la Biblia. Salmos 58, 2. Y se los voy a leer de la Reina Valera, pero la versión 2015 está más entendible. Dice, más bien con el corazón obran iniquidad en la tierra y a la violencia abren camino con sus manos. Una persona que tiene iniquidad le abre camino a la violencia. O sea que si ustedes ven a una persona violenta, es una persona que tiene iniquidad. ¿Vamos juntos hasta aquí? Una persona inicua, la mayor cantidad de sus acciones es injusta. Siempre busca sacar ventaja de todo, siempre busca obtener un beneficio de todo, porque sus acciones son injustas. Por eso el libro de Romanos, el Señor nos exhorta a que nuestros miembros no los prestemos como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de Dios. Y si esto lo llevamos a lo que el apóstol Pablo escribe a través de la inspiración del Espíritu Santo, él nos habla del hombre inicuo, ¿se acuerdan? El hombre que es el anticristo. Un hombre inicuo refleja al anticristo. Y el anticristo, de acuerdo a la Escritura, nos conduce, más bien, conduce al mundo a la apostasía. ¿Y qué es una apostasía? Una rebelión total hacia Dios. Y ahora, con eso en mente, si nosotros no nos apartamos de practicar el pecado, nos convertiremos en una persona inicua y seremos herramientas en las manos de Satanás para desviar a aquellas personas que nos rodean. Esto está intenso. Por eso el Señor nos exhorta en 2 de Timoteo. Si no nos apartamos del pecado, ¿qué? Nos vamos a convertir en herramientas en las manos de Satanás. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22 dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Quiero recordarles, mis amadas, el destino de una persona no arrepentida es el castigo eterno. ¿Y cuál es el castigo eterno? La llama de fuego que nunca se apaga. 2 de Timoteo 2:22, hermana. Sí. Sí. Cualquier persona que practique el pecado me lleva a una realidad. Aquí toma en cuenta las palabras que estoy usando. Que practica el pecado. ¿Ok? Nosotros como hijos de Dios se supone que no practicamos el pecado. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Una persona que practica el pecado es de manera continua. Y una persona que de manera continua cae en el mismo pecado, me muestra que en su corazón existe menosprecio por la obra de la cruz. Menosprecio por el amor del Padre. Justo lo mismo que me lleva a ver la obra del anticristo. El anticristo por eso niega la existencia de Dios, porque todas sus acciones son perversas. Vamos juntos. Vuelvo a repetir, un inicuo menosprecia la obra de la cruz. Un inicuo no se aparta del pecado. Cuando tú escuches a una persona que reprueba a Dios o que te dice, no, ay, es que ese Señor, o ay, ¿cómo? Ese no existe. Esa es una persona con iniquidad. Y su destino es el infierno, si no viene arrepentimiento.
Ahora, con esto en mente, después de hablar de todo lo que es la iniquidad, nuestros padres tenían gran iniquidad. Y esa causa es lo que provoca en muchos de nosotros la maldición. Aun cuando me vean así, mis papás eran inicuos, tenían iniquidad. Claro, sin Cristo todos son inicuos. Todos. Vamos a poner algunos ejemplos. Una persona que vive que no está casada y vive con la persona, comete iniquidad. Una persona que asesina y no se arrepiente, ahí está marcado. El punto preciso es que todos nuestros padres eso vivieron. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no creo que mi madre y mi padre, al conocer a Cristo, hubieran cometido todo el sinfín de cosas que cometieron. Y eso hacia atrás. Ahora, quiero poner algunos ejemplos, pero antes de decir los ejemplos de cómo, por dónde viene también la maldición, ¿qué hacer con todo el cúmulo de pecados que venimos jalando de nuestros padres? Muy sencillo, confesarlos como si fueran nuestros. Señor, perdóname por esto que hizo mi madre, por esto que hizo mi padre, perdóname y apartarnos de eso. ¿Estamos de acuerdo? Otro punto, así como por dónde viene la maldición, ya hablamos de nuestros padres. Otro, la mentira. Es muy normal la mentira. Y toma atención a lo que te voy a decir. Si tú dices una mentira, puedes obtener un demonio. ¿Ok? Pero si practicas la mentira, el demonio está ahí. ¿Ven la gran diferencia? Y quiero decirte más o menos lo que dice la Escritura. Todo lo que tú y yo intentamos cubrir bajo la mentira, en breve el Señor lo va a sacar a luz. Pero todo lo que confesemos delante de Dios, Dios lo va a cubrir. Es muy diferente. Ahora, si nosotros llegamos a creer en una mentira, estaremos dándole lugar a Satanás, a cualquier demonio. ¿Cómo? Si nosotros creemos en todo lo que no es la Biblia, habrá un demonio influenciando. ¿Por qué? Porque lo que contrarresta a la mentira es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Habrá muchas cosas que nos digan mintiendo, pero si lo colamos por la Escritura, va a salir a la luz. No, esto es mentira. Ahora, ¿qué otra es causal de maldición? La falta de perdón. Por simple que parezca aquello que te hicieron y no perdonas, va a haber un derecho legal. Y ese derecho legal lo va a usar los demonios para venir a atormentar, no atacar, atormentar. ¿Y cómo nos pueden atormentar? Con enfermedad, con amargura, con dolor y bueno, un sinfín de cosas. Por ejemplo, otra manera en la que atormentan los demonios y es lo que he visto en algunas personas, están esperando un bebé con ansiedad y el bebé muere en el vientre de la madre. Eso es un tormento. Ahora, ¿cómo más viene la maldición? A causa del rechazo. Y el Señor me enseñaba algo. Hay dos tipos de rechazo. El rechazo que es real, donde la gente genuinamente te está rechazando, te está criticando, te está haciendo ojos, y el rechazo aparente. Tú maquinas y piensas, me rechazaron. Es que no me siento parte. ¿Estamos de acuerdo? Hay una gran diferencia. Y en el libro de Isaías, capítulo 53, me dice que Jesús fue despreciado y rechazado. Él llevó el rechazo. ¿Para qué? Para que tú no vivas el tormento del rechazo. Porque es un tormento, mis amadas. Sin embargo, quiero ponerte algo muy horrible. El rechazo le abre la puerta al suicidio.
El rechazo le abre la puerta a la destrucción. ¿Y en dónde nos van a destruir? En nuestra familia, en la iglesia, o más bien la iglesia, el trabajo, los hijos. ¿Qué es el rechazo? Muy sencillo. Cuando no te sientes aceptado, tú experimentas un dolor que te hace sentir que no estás a la altura de lo que las demás personas esperan. Tengamos cuidado, si tú estás viviendo eso, quiero decirte que hoy es el tiempo de soltarlo. ¿Por qué? Porque el rechazo, si no lo desarraigamos, abre también puertas a emociones más destructoras. Por eso vuelvo a repetir, la maldición no viene sin motivo. Otro punto por el cual viene la maldición es acerca de los traumas. Y todos tenemos traumas, todos. Y el Señor me hacía entender lo que es un trauma. Yo vi una definición y no tiene nada que ver la definición del mundo con la definición del Señor. Un trauma es aquello que impactó tu alma en algún momento de tu vida, pero no supiste cómo desecharlo. Se quedó ahí pegado. Y como te genera tanto caos, no lo sacas a la luz. Y al no sacarlo a la luz, lo alimentas más y más y más. Y quiero que observemos algo. La forma, mis hermanas, en la que tú tratas tus traumas, van a dar pauta a que haya acceso o que no haya acceso a demonios. Y quiero poner algunos ejemplos de por qué vienen los traumas. Por la desilusión. ¿A poco no? ¿Algún problema físico? ¿Alguna cicatriz? ¿Te falta algún miembro en el cuerpo? Eso es un trauma. El abandono de alguien muy amado, el abuso sexual, el abuso físico, el abuso mental, genera traumas, pero también la traición de alguien. Si tú eres una persona casada, el adulterio genera traumas, pero también la violencia. Y de acuerdo a lo que yo veo en la Escritura, la única manera de soltar esto es abriendo nuestro corazón a Dios y dejando el trauma a los pies del Señor. Tenemos que estar dispuestos a ello. Si no, no lograremos salir de la maldición. Otro punto por el cual viene la maldición son los temores. El temor, cualquier tipo de temor, cualquiera. Hemos hablado durante muchas ocasiones de los temores y creo que puedes tener en mente los temores. Cualquier temor es una atadura a un demonio. Y quiero que lo visualices de esta manera. Si te estoy diciendo que es una atadura, ¿qué provoca una atadura? Que no te muevas. ¿Y qué va a ser una atadura? Un demonio que te está atando va a provocar que tú no ejerzas algo que te edifique. Por ejemplo, que no estudies, que no trabajes, que no manejes, que no hables, que etcétera. He escuchado de algunas personas que dicen, es que yo tengo miedo a hablar. No, no tienes miedo a hablar. El demonio de temor te está atando. Está provocando que no hables. Y al momento de que Satanás te limita a ti, limita la obra de Dios. El Señor me explicaba también algo. El temor no es otra cosa que una mentira a la cual tú le diste valor, a la cual tú hiciste una verdad de ella. ¿Y qué pasó aquí? Al momento de que tú le diste la verdad, le pusiste cierto peso a la mentira, automáticamente eso comienza a pesar más que la fe, que el amor y que la paciencia. ¿Alguien está conmigo? Ahora quiero mostrarte otra parte. ¿Qué otras cosas
provocan que le abramos puertas a los demonios, que le abramos puertas a las maldiciones. Muy fácil. La manera en la que tú reaccionas ante tus deseos y tus pasiones, ante tu carácter. Ese es uno, pero también cómo tú reaccionas ante el ataque de Satanás, ante el ataque de las demás personas. Y quiero darte 2 ejemplos muy drásticos. La depresión. Ciertamente es algo que viene sobre muchas personas. ¿Qué es la depresión? Muy sencillo. No pudimos reaccionar ante una emoción. ¿Y qué hicimos? La guardamos. Guardamos tristeza, guardamos el abandono, guardamos la enfermedad, guardamos el trauma, guardamos el fracaso, y al momento de estar guardando las cosas, eso se refleja en estoy deprimido, en me siento muy mal, me siento muy bajoneado, porque no supiste manejar las emociones y nunca las soltaste a los pies de Dios, y el cúmulo te llevó a la depresión. Pero también, otro ejemplo, una traición. Mis amadas, tengo una noticia. El ministerio en el Señor está lleno de traicioneros. Jesús, siendo el mejor pastor, tuvo uno. Así que no se afligen cuando cada uno de nosotros lleguemos a ser traicionados. Al contrario, la traición debe ser desarraigada. Y les quiero dejar algo en su corazón. Si alguien salió de tu vida, ya no lo busques. No intentes regresarlo a tu vida. No intentes recordarlo. Y si tienes memorias acerca de esa persona, ya que se queden atrás. Desarráigalo de raíz. Todo lo que quitó el Señor siempre es de bendición. Y lo que agrega el Señor siempre es de bendición. No busques traer algo de tu pasado a tu presente, porque puede ser destructivo. ¿Alguien conmigo? Por otra parte, todas las emociones negativas que lleguemos a vivir, tenemos que ponerlas abajo de la sangre de Cristo. Y aquella persona que te provocó esas emociones, sea un agresor, o sea una lija, o sea sea quien sea, mis amados, los tenemos que perdonar. ¿Vamos bien? Ok, ahora con todo esto en mente, porque hoy vamos a orar en base a esto que te acabo de enseñar. Pero quiero agregar algo. Quiero enumerar algunas diversas maldiciones que yo he observado. Y esas maldiciones, hay muchísimas, no son las únicas. Hay muchísimas. Pero, por ejemplo, el abuso sexual. El abusado siempre va a abusar. Es de cajón. Siempre. Sea hombre o sea mujer. La homosexualidad es otra maldición. Cualquier tipo de vicio, sean drogas, sean alcohol, sea ese deseo de tener la adrenalina muy alta. Eso, y eso ahora lo quiero llevar a otro punto. Todo lo que es repetitivo en tu vida, o en la vida de tus padres para contigo, o en la vida de tus hijos. Por ejemplo, la pobreza. Si tus padres fueron pobres, tú eres pobre, tus hijos son pobres, tus nietos son pobres, ojo, ahí hay una maldición. Las adicciones. Abuelo borracho, padre borracho, hijo borracho, nieto borracho. Eso es una maldición. También el machismo, el matriarcado. Me causa mucha inquietud esto, porque en estos días se observa más. Hace poco me platicaba una persona, es que en el momento en que se murió la abuelita, ya todos se dispersaron. El gobierno la tenía la abuelita, el matriarcado. Nosotros tenemos que echar fuera esa maldición, pero también las muertes en la juventud. No es normal que una persona joven muera, llámese joven de 50 años hacia atrás.
Obviamente hay jóvenes que mueren y eso es una maldición, pero un adulto joven, de acuerdo a la Escritura, tienen que llegar a cierta edad. Amén. Otras, las enfermedades, problemas en cualquier parte. Viene a mi mente cáncer, viene a mi mente problemas en los huesos, todo tipo de enfermedades que estuvieron en generaciones pasadas y ahora en ti las estás viviendo. Otras maldiciones autoimpuestas, gente que declara, yo no me voy a casar, o yo, pobre pero honrado. No, Señor, eso es una maldición. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un ciclo y se repite en tu generación y se repite en la siguiente y se repite en la siguiente hasta que la desarraigas o hasta que la maldición destruye tu vida y tus generaciones. Tú decides. Ahora, retomando lo que hace un momento te decía, hay dos maneras en las que llega la maldición a la vida de una persona. Las que son enviadas por Satanás y las que son enviadas por Dios. ¿Ok? Las que son enviadas por Satanás siempre van a traer perjuicio, destrucción, muerte. ¿Ok? Y las que son enviadas por Dios, las cuales enumera el libro de Éxodo, el Señor permite la maldición para llamar la atención y que la persona se vuelva de su mal camino, se arrepienta y purifique su vida. Pero si esa persona no hace esto, entonces la maldición lo va a destruir. Amén. Después de hablar de estas maldiciones, quiero llevarte a cuáles son las fuentes de las maldiciones. Y algunas de ellas son, como hablábamos, los padres, las que son heredadas. Pero quiero profundizar más. En el libro de Daniel dice, hemos andado en el pecado de nuestros antepasados. Los pecados de nuestros padres, pero también los juramentos no cumplidos de nuestros padres. Tú y yo no sabemos a quién le sirvieron nuestros padres. No sabemos si le sirvieron a sus propios vientres o le sirvieron a Satanás. Pero hay juramentos que les hacen a Satanás y no cumplen. Y viene sobre la siguiente generación la destrucción. Un ejemplo viene, una persona, un adorador de la muerte, le promete algo a la muerte y no lo cumple. Ese juramento no cumplido va a alcanzar al hijo, va a alcanzar al nieto, va a alcanzar hasta las siguientes generaciones para destruirla completamente. Otro punto muy fuerte, hay muchas personas que no conocen la profundidad de volverse satánico o masón o hechicero o adorador de la muerte. Mis hermanas, cuando alguien llega a adorar a otro Dios, ese otro Dios no se va a saciar con tu alma. Siempre va a reclamar tu sangre. Si fuiste adorador de la muerte, ten cuidado, porque hay un reclamador ahora de tus hijos. Alguien que está reclamando a tus nietos. Alguien que está reclamando a tus bisnietos. ¿Por qué? Porque al momento de que tú adoras, te conviertes en lo que adoras. Y la muerte no tiene otra cosa más que destruir. O la brujería o la hechicería, por ejemplo. La gente que va a buscar a algún astrólogo, o que consulta el horóscopo, o que consulta la mano, etc., se genera un pacto. Y ese pacto va a generar que ahora venga la siguiente generación y te sea quitada. ¿Vamos hasta aquí bien? Estamos hablando de fuentes de maldición. También el que nosotros tengamos relación con cosas inmundas. ¿Qué son las cosas inmundas? Por ejemplo, objetos maldecidos, objetos que se han usado en algún centro de magia. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, un pastor fue a la casa de unas personas donde decían que se aparecían duendes. Y el pastor no veía físicamente el mover espiritual, pero su esposa era muy perceptiva y le dijo, algo aquí está pasando. Y el pastor abrió un cajón y los dueños de la casa le dijeron, ay, es que ahí guardamos algunos artículos aztecas.
pero eran originales que habían usado para ciertos moveres de los ritos aztecas. Y eso provocaba esa puerta abierta a los duendes y a la muerte y a la destrucción. Y de acuerdo a la escritura, cuando nosotros tenemos un artículo inmundo, nosotros no tenemos que regalarlo o sacarlo a la basura, lo tenemos que destruir, completamente destruirlo. Pero ¿qué otra cosa es inmunda? Aquellas cosas que son robadas o que no sabemos su procedencia. Es que me encontré. Tú no sabes de quién le pertenecía eso. Otras son las armas, toda figura de idolatría, todo lo que metemos a la casa y que haya sido usado por algún hechicero. Por ejemplo, también lo que son los cuarzos. Tengamos cuidado, eso es otra fuente de maldición. Es que es muy bonito y trae buena suerte. No, o eres hijo de Dios o crees en la suerte. Tú tienes que determinar a quién le vas a dar pauta, a Dios o a Satanás. Otro punto, otra fuente de maldición son la idolatría. Seguir modas demoníacas. Mis amadas, yo les pido en el nombre de Jesucristo que si sus hijos siguen algún tipo de moda, deténganlos, porque es destrucción para ellos. Seamos piedra de tropiezo a las modas. También violar los territorios. Yo tuve una mala experiencia, yo un día me metía a orar a un monte donde estaba pactado y yo tuve una experiencia muy difícil en el Señor. Y comprendí en carne propia los derechos territoriales. Si viene aquí un santero o un ex satánico, es destruido porque este es territorio de Dios. Pero al igual si yo voy y hago guerra a un lugar donde Dios no me manda, yo me pongo en peligro. También enfrentarnos a Satanás sin que realmente seamos guiados por el Señor. Sintiéndonos Juan Camaney, aguas. La escritura me muestra que había unos hombres llamados los hijos de Ezeba, a los cuales los demonios los pusieron pero como chancla vieja. Tengamos cuidado. Otra fuente de maldición es vivir en un lugar inmundo. Por ejemplo, un panteón. Por ejemplo, un lugar que antes de que tú llegaras había sido dedicado a Satanás, o a la muerte, o a cualquier deidad. Amén. También, si tú has sido partícipe en alguna celebración demoníaca, aun cuando ya no le estés participando hoy, ahí hay un gran portón. De acuerdo a lo que yo veo en la escritura, Satanás es muy paciente y se va a esperar. Ya no se acuerda, muy bien, pero hay puerta abierta y ¡pam! Va a venir el golpe. También el tener nosotros algún tipo de dibujo ocultista, alguna medalla ocultista, eso nos hace receptores de maldiciones. También vivir sin un genuino arrepentimiento. ¿Qué es esto? Mientes, te arrepientes y nunca más vuelves a mentir. Eres adúltero, te arrepientes y nunca más vuelves a adulterar. Eres fornicario, lo mismo. Con cualquier pecado te arrepientes y no lo volvemos a practicar. También el uso de ciertos objetos personales. Y hago un paréntesis aquí. Tú no sabes si las pulseras, si los aretes, si las playeras que alguien vino y te regaló estén pactadas. Tengamos cuidado. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba en la escuela, quizás ahora todavía se hagan unos chinitos, unos listones con un chinito. Eso es una horrible fuente de maldición, porque está pactado a los dioses. Y que, ¡ay, qué bonita pulsera! No, es una maldición, tengamos cuidado con eso. Aretes del sol y de la luna, playeras con logos. Ayer yo observaba algo muy feo. Alguien traía una playera y se veía tan colorida, pero al momento de prestar atención traía la muerte esa playera. Y no se dan cuenta, pero están acarreando maldición.
También el apego a las mascotas. No tengo nada contra los animales. Una cosa es tener un animal y cuidarlo, quererlo, etcétera. Pero otra cosa es ver a ese animal como un pequeño Dios. Yo recuerdo hace algún tiempo había unas personas que no salían si el perro no iba con ellos. O sea, era algo traumante. Es que la perrita, le tenemos que dar de comer. Y ya son las 3, tiene que comer. Ahorita vengo, voy allá. Era tanta la esclavitud de ese animal que sabíamos que era su Dios. Vamos juntos. Al igual, cuando ustedes reciban un regalo, tú no sabes si ese regalo está maldecido. Aún, quiero recordarles, una ocasión nos regalaron una Biblia como la que traes en tu bolsa. Y el Señor me reveló que la habían usado para hechizos. ¿Qué hacer? Sacarla, destruirla. Vámonos. Tú no sabes si lo que te están regalando fue pactado. Otro punto para acarrear maldiciones es ridiculizar a Satanás. Aguas. Hay gente que dice, ay, a mí me hace lo que inventa Juárez, no me hace nada Satanás. No me meto con él y no se mete conmigo. No. Aún en el libro de Judas dice, aquellos que no tuvieron temor de ir en contra de las potestades espirituales. Tengamos cuidado. No es de que yo respete a Satanás, no. Satanás está aplastado y contra mí no tiene parte, ni contra ti. Pero hay muchos que piensan, yo soy más fuerte que Satanás. No, claro que no. Yo como persona no soy pieza para Satanás. El que vive en mí destruye a Satanás. También tomar alimentos dedicados a los ídolos. Por eso es tan importante que antes de que tomes tus alimentos, tienes que orar. Tú no sabes si lo que compraste en la carnicería o en la recaudería o en el súper, alguien lo pactó. La gran mayoría de los sembradíos de la ganadería está pactada. Por tanto, yo quiero insistirte que cuando tú ores, cuando tú comas algo, ores por tus alimentos. Otra fuente de maldición es el odio, la envidia, pero también las palabras, las palabrotas, las groserías. Aun cuando alguien en tu pasado las haya dicho, tú no las digas. Es que sonaba un momento, no las digas. No digas groserías, porque las groserías es el idioma de Satanás. Y por último, el último punto que quiero tocar esta noche son las promesas incumplidas que le has hecho a Dios. Si tú en algún momento le has prometido a Dios, yo te voy a servir, y no le has servido. Si tú le has prometido a Dios, no voy a faltar a la iglesia, y has faltado. Si tú has prometido cualquier cosa a Dios y has incumplido, de acuerdo a la Escritura, es una puerta abierta a la maldición. Así que hoy quiero que oremos y que realmente nos metamos con el Señor, porque creo que muchos de nosotros, si no es que todos, hemos venido acarreando maldiciones.